Con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Paloma Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y yo me imagino que para ustedes que recuerdan que ya nos pueden ver en video, si nos están viendo, pues tenemos esta nueva ambientación navideña, porque definitivamente teníamos que montarnos en ese espíritu navideño. Yo soy amante de la Navidad y bueno, por eso viene como que de rojo y todo peinada. Me siento en el mood de Navidad y en verdad para celebrar toda esta época y venimos viendo esto incluso desde el mes de la belleza, en noviembre, que es que siempre hemos dado tips de belleza y cosas para uno poder sentirse tanto bella por fuera como por dentro. Y eso es lo que quiero trabajar en el día de hoy con ustedes, esa belleza de adentro. Y en el día de hoy, por eso, vamos a compartir con una joven dominicana que se ha caracterizado por ser muy abierta en sus redes sociales en cuanto a sentimientos, sistemas muy genuinos que yo creo que han calado, sobre todo porque todos nos podemos identificar con ellos. Ella es Gabriela de la O. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, gracias Paloma por tenerme aquí en Carol de Podcast. Tú sabes que con tus cantaletas de tapón, que como dicen siempre, el buzón de quejas y sugerencias que nadie lee, pero que por algo existen. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, que si no lo has visto, oye, te recomiendo que lo busques en sus redes sociales porque es muy bueno. Todos los lunes tú traes un tema nuevo que siempre se trata de sentimientos muy conectados a la realidad de todos nosotros. Y dentro de las fiestas navideñas vienen muchas situaciones para algunas personas porque se enfrentan, hay como sentimientos encontrados. Está el tipo de persona que ama la Navidad, como también está el tipo de persona que puede verse enfrentando tal vez algún trauma familiar que casualmente pasó en las festividades y hace que no pueda disfrutarlo de la misma manera, o la presión de la familia que viene con esa fiesta navideña que solamente se ve con los tíos en ese momento y te dicen como ven acá y tú en qué estás y cuándo te vas a casar y los muchachos y el trabajo y la cosa y no sé qué. Y entonces en verdad es un tiempo como de mucha reflexión también. Y para empezar la conversación, ya entrando en materia, casi todos amamos la Navidad, como por ejemplo yo, pero hay personas que no. ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo tú crees que una persona puede manejarse sintiéndose ese Grinch dentro de una sociedad donde tú sales a la calle y ahí está un reguero de luces puestas en el medio de la calle? Mira, yo te decía fuera del aire que yo soy una persona que a mí la Navidad me da igual. No es que la detesto, pero no tengo ese sentimiento desarrollado como tú, que te sientes súper ¡yay! La Navidad. Yo creo que en video se nota totalmente de que yo amo la Navidad. Yo estoy igualita que cualquier día normal en ese sentido. Sí disfruto, soy una persona muy familiar, sí disfruto de mi familia, del compartir, pero siento que, y he compartido con otras personas que sienten lo mismo, que la Navidad trae una presión social muy fuerte, no solamente porque desde anuncios, desde compartir, desde reuniones con personas que probablemente tú tienes muchísimo tiempo sin ver, tú sientes esa presión de que todo el mundo está feliz y hay que estar feliz. Y si tú no estás feliz, entonces algo está mal contigo. Igual te lleva a un punto donde tú tienes reuniones familiares o con personas que tienes, como tú decías, tiempo sin ver y aprovechan ese momento para hacerte un cuestionario de qué tanto tú has logrado en este año o de en qué punto tú estás. Entonces, tú te sientes en este punto de reflexión de cosas que tal vez tú misma estás tratando de ignorar y viene un tío y te lo pregunta. Así, a quemarropa. En mi caso, mi familia es súper grande y yo me acuerdo que cuando chiquita, cuando yo estaba antes de la universidad, yo estaba por decidir que yo iba a estudiar y a mí me daba mucho nervio que me preguntaran qué, porque yo no sabía qué mi familia iba a pensar. En ese entonces era comunicación social, que no tiene la apertura que tiene hoy en día en ese momento. Totalmente. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi hermana, si tú ves que ay, si mis tíos escuchan este podcast me van a matar. Son muy chulos ellos, pero yo me sentía presionada. Y yo le decía a mi hermanita, María Alejandra, si tío fulanito de tal viene a hablarme, tú me dice que te acompaña, hace esto, hace lo otro, porque yo me sentía presionada de responder y qué me iban a decir. Y hoy por hoy yo sé que hay muchas personas que sienten eso en diferentes ambientes, no necesariamente familiares, por la presión que acarrea la Navidad.
Y hablando de esa presión específicamente con la familia, que pasa bastante, como habíamos dicho, en esos juntes familiares, siempre, y sobre todo es que está la presión de cumplir tal vez ciertas expectativas que otras personas ponen sobre tu propia vida personal. ¿Cómo tú crees que uno pudiera lidiar para que esa energía y esa presión que se te puede presentar no solamente en una reunión, pueden ser varias reuniones familiares, porque tú puedes tener una durante un día de semana normal, como la del 24 o el 25 o el 31 o el primero, o sea, hay como una cantidad de veces que te vas a exponer. Y que a lo largo del año, estamos hablando de la Navidad, pero a lo largo del año tú tienes encuentros familiares, que si el Día del Padre, el Día de la Madre, o sea, estamos hablando ahora de Navidad, pero las reuniones familiares pudiéramos hacer otro episodio de eso. Yo realmente, después de mayorcita, de adulta, aquí botando la cédula, yo he visto que la mejor manera es hacer sentir incómodo al otro con tu respuesta. Me explico. No es que tú vas a ser grosera ni grosero, pero si a mí me preguntan, ¿tú quieres tener hijos? ¿Los hijos para cuándo? Yo, en este momento todavía no quiero hablar de eso. O no estoy preparada para tocar ese tema. Poner a la otra persona en una situación donde diga, mierda, pero... Yo me pasé. Su respuesta fue como un poquito harsh. Mejor yo no vuelvo a tocar esta tecla. Que la otra persona también se sienta responsable de pensar. Porque yo te voy a decir algo. Que yo te estoy diciendo esto no quiere decir que tal vez yo te hago del otro lado. Tal vez en algún momento yo le he hecho una pregunta o le he hecho un comentario a otra persona de algo que en ese momento para mí era insignificante, pero que como la otra persona tal vez no me lo hizo saber o por su respuesta o por su lenguaje corporal, yo puedo seguir por la vida haciéndolo. Hasta tú decirle a una persona en el momento de la cena, wow, pero ese plato está timbi. Hasta eso, señores, es un comentario incómodo. Porque tú no sabes cómo está la relación con la comida de esa persona, ¿entiendes? Entonces, es un mundo. Y yo sé que hay gente que dice que somos demasiado sensibles. No es un tema de sensibilidad. Es un tema de empatía y de ser con el otro como a ti te gustaría que sean contigo. Entonces, yo creo que si tú eres honesta con esa persona y le dices, tú sabes que en este momento yo no quiero hablar de eso, o yo no quiero saber que tú te encontraste con mi ex, porque hay gente fuerte que te hace unos comentarios que parecen unos bucapiés, yo sé que esa persona en algún momento va a decir, mierda, espérate, me pasé. No lo voy a volver a tocar ese tema. No, es que exacto. Esas personas que entonces te tocan una tecla o a veces uno se puede convertir en esa persona que toca esa tecla, por ejemplo, con el tema de los novios y eso, que a veces tú tienes un primo que tú tienes muchísimo que no ves, y tú ven acá y la novia, y él, no, terminamos. Y tú, mierda. Tú puedes pasar por otro tema, pero hay gente que se queda ahí, de que, conchale, ¿qué pasó? Pero ustedes sabían también ¿Qué pique me da eso? No, o sea, ¿por qué? No hay necesidad de seguir indagando. Es extraño, porque yo me considero como una persona curiosa en general, pero yo al mismo tiempo no soy curiosa con la vida personal de los demás. Y es como que me ha pasado que tal vez tengo amigas o familiares o hasta mi novio que me preguntan, ven acá y, ay, fulanita, ¿por qué ella volvió de España? Por decir un ejemplo. Y yo, yo no sé, yo me lo encontré el otro día y tú no le preguntaste. Y sí, la respuesta es algo incómodo. Pasó algo en su familia. Y sí le pasó algo a su familia porque se supone que ella no iba a estar aquí. O sea, ¿por qué yo tengo? Entonces, ¿cómo tú puedes lograr encontrar tal vez hasta qué punto? O sea, ¿cómo tú sientes que una persona, ya uno siendo tal vez el que va a hacer la pregunta incómoda, ¿cómo tú sientes que uno puede lograr encontrar antes de hacerla tal vez si realmente eso puede convertirse en una pregunta incómoda para la otra persona? Tú sabes que yo me llevo mucho de lo que la otra persona me pregunta. Y eso me pasa también cuando yo me encuentro a alguien que tenía mucho tiempo sin ver, como el ejemplo que tú dijiste en la calle. Si esa persona me hace una pregunta, qué sé yo, me pregunta por mi novio, yo entiendo que tal vez le puedo hacer esa pregunta a esa persona. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacerte una pregunta, Paloma, que después tú me digas y yo no voy a querer responder. No sé si me doy a entender. Wow, eso fue como groundbreaking en mi cerebro, me acaba de volar la cabeza. Sí, porque nadie va a poner un tema sobre la mesa con el cual no se va a sentir cómodo cuando tú le preguntes y tú. Entonces yo me llevo mucho de eso. Pero ¿qué pasa? Que a veces estamos hablando con alguien y tú no necesariamente, tú estás oyendo a esa persona, pero tú no necesariamente le estás escuchando. Entonces, por eso, hasta para tener una conversación, y se oye ridículo porque hasta se supone que tú deberías estar escuchando, pero en el modo automático que muchas veces vivimos, hasta para tener una conversación hay que estar pendiente de qué es lo que ustedes están hablando, este lenguaje corporal. Ponte tú que tú y yo estábamos hablando de la universidad y ahí fue que conociste a la persona y tú sabes que yo conozco a esa persona con la que tú estabas, por ponerte un ejemplo, y yo puedo ver en tu lenguaje corporal que tal vez el tema como que ya no te está agradando tanto. Hasta ahí tú te puedes dar cuenta, ¿entiendes? Totalmente. Es como ser más observador u observadora de la cuenta.
Exacto, no solamente escuchando, hasta viendo esas señales, e incluso dándote cuenta cuando alguien simplemente no quiere hablar. Hay veces que tú saludas a una persona y uno siente esa presión de que yo tengo que entablar una conversación contigo porque me acabo de encontrar contigo en el supermercado. Pero no es necesario. Y tú y yo nos llevamos bien, entonces yo debería hablar contigo. Y es como, Via, ¿cómo estás? Se siente como esa presión como de ambos lados, pero no necesariamente hay que hacerlo. Oye, me pasó el otro día en el supermercado y era como, no es que me llevo mal con ellos, o sea, es una pareja de amigos que los amo, los quiero, de verdad, y era como, me encantaría poder sentarme con un café en un momento con ellos, pero en ese momento yo simplemente estaba haciendo mi compra y quería seguir. Claro. Y yo sentí que de parte de ellos estaba lo mismo, pero como ese compromiso psicológico que nosotros tenemos, que es como, espera, yo no puedo ser mala onda, porque después puedo mandarle un mensaje equivocado. Puedo mandar, tal vez yo ser cortante de una vez, estén como, mira Paloma, ahora ¿qué le hicimos? ¿Y qué fue lo que le hicimos? Ya, como que, tú sabes, y uno tiene que, entonces, como que uno mismo a veces se pone esos estándares o esas limitaciones que uno cree que tiene que cumplir. Lo que yo tengo que cumplir. Y también pasa como, por ejemplo, con el cumplir con compromisos. No, que hay un evento de tal cosa y yo tengo que cumplir. ¿Cómo? ¿Tú entiendes que eso es algo incluso saludable? Tú continuar ese esquema de, me corresponde cumplir por decencia, de hacer ciertas preguntas o tener ciertas conversaciones o ir a ciertos lugares. Mira, como yo te dije que yo soy una persona que a mí la Navidad X, yo no me forzo. O sea, y yo he leído mucho sobre eso porque en estas épocas es donde las personas que están en una situación emocional más delicada que otras están más vulnerables por el mismo sentimiento que hay en el ambiente de ¡yay! Todito estamos felices, cobramos el doble sueldo, vamos a beber, vamos a bailar. Y cuando tú no estás en esa posición, pues te afecta un poquito más. En ese sentido, lo que yo he leído que funciona bastante es como tú permitirte hacer lo que tú sientes. O sea, si yo no quiero ir a un sitio y lo siento así y siento que en el lugar, porque pasa muchas veces que tú te forzas, como tú dices ahí, y se nota que tú no quieres estar ahí. Y que la gente te pregunta, pero vieja, ¿qué te pasa? Pero loca baila, pero vieja bebe, pero... Y hasta eso mismo te incomoda más. Entonces, para tú tener una situación, en un momento donde tú no te sientes bien, yo soy de las que no voy. 100%, yo no voy a ir. Ahora bien, tú también tienes que ser responsable y pensar, ok, ya yo no fui a esta. Cónchale, pero me voy a dar el chance de ir tal vez a la otra. Para tampoco cerrarte y aislarte. Estamos hablando de una persona que tiene sentimientos encontrados con la Navidad. Ojo, no estamos hablando de una persona que tenga situaciones, por ejemplo, una depresión diagnosticada o situaciones que ya van más allá y que están siendo acompañadas de un tratamiento de manera psiquiátrico profesional o psicológico, exacto. Estamos hablando, por ejemplo, yo, que tal vez no estoy muy en el mood de la Navidad, pero tú también tienes que ir rompiendo un poquito cada vez con eso. O sea, si yo no me siento que estoy bien payeta, no voy. Ahora, me trato de ir poquito a poco sacudiendo un poquito de ese cascarón y tal vez si yo antes no iba a ninguna, este año me propongo ir a 2. Y el año que viene voy a seguir. Y así me voy acostumbrando un poco y voy soltando ese trauma o esas situaciones que me recuerdan tal vez por qué no me gusta tanto la Navidad. Pero entonces hay algo que viene con eso, que puede ser un sentido de culpa. Que, por ejemplo, yo como persona soy algo que llaman en inglés people pleaser. Me gusta complacer. Esa es mi naturalidad. Y cuando una persona es así, normalmente se sacrifica mucho a sí misma. Y es esos momentos que yo digo, en verdad, yo lo que quiero es quedarme en mi casa hoy. O sea, me invitaron a un evento y es como realmente después de tanto trabajo y tantas cenas, ese día específico, yo quiero quedarme en mi casa. Pero luego la persona está como, viaje, ¿por qué tú no vas? Entonces, ¿cómo tú manejas esa culpa que tú puedas sentir y poder estar en paz con esa decisión que tú tomaste y con tus sentimientos realmente que tú tienes de que eso es lo que tú quieres para ti? Es que en ese momento tu prioridad siempre tiene que ser tú y no de una manera egocéntrica ni egoísta, pero si Paloma tiene 3 semanas trabajando pisado, si no ha descansado, si no ha parado, ¿de qué le sirve a Paloma ponerse un vestido, maquillarse, una colita, arrancar para allá si vas a estar cansada, si se te va a notar y tú lo que vas a estar mirando el reloj para irte? O sea, tú no puedes estar en ese lugar para complacer a otra persona porque cuando tú llegues a explotar a tu casa, tú te vas a sentir igual o peor de mal que si tú te hubieses quedado porque
Me ha pasado, porque yo también soy muy así de complacer a los demás y sentirme culpable. Ay, ¿por qué no fui en Navidad? ¿Qué sé yo qué? Óyeme, tú puedes crear otro momento en el que tú compartas con esa persona vieja. No voy a ir hoy, pero tal vez la semana que viene nos podemos beber un café o podemos cenar, porque de verdad, yo necesito este momento de descanso. Y pasa mucho en Navidad. O sea, mira cómo estábamos hablando de que todos los fines de semana o todos los días uno tiene algo. Así sea. Y en nuestro caso, que trabajamos en eventos, también pasa. O sea, si tú no estás en una cena navideña familiar, tú estás trabajando como maestra de ceremonia, o tú estás grabando un episodio, o tú estás haciendo algo. Entonces, ¿en qué momento tú tienes ese espacio para Paloma? Totalmente. Y entonces con eso viene algo que... Wow, me vinieron como 3 temas al mismo tiempo a la cabeza con todo lo que acabas de decir. Y me quedé pensando, entonces, reflexionando en mí misma. Y yo, exacto, no te sientas culpable. Tienes que sacar tu tiempo, Paloma. No te sientas culpable, Paloma, de no haber ido. No te preocupes, todo va a estar bien. Y es el tema de tener que arreglarse, por ejemplo. Hay gente, o sea, hay veces que yo disfruto arreglarme. O sea, para mí es algo... Es parte de mí. No, yo no lo siento como una obligación. Es parte de quien yo soy. Pero también hay veces que se puede dar el caso, incluso tal vez, aunque tú quieras, el tiempo no te da. No te da para tú ir después del trabajo y tomarte 2 horas, hacerte un peinado o de tener que tener una ropa nueva obligatoriamente que vayan con los colores de la Navidad y demás. Entonces, ¿cómo tú puedes manejar ese como no estar arreglado de cierta forma que tú entiendas que deberías estar en los juntes navideños o en tus cenas o en lo que sea que tú hagas? Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitas, yo creo que eso en el dominicano o la dominicana viene como desde pequeñita, porque a nosotras nos sacaban en mi casa a principios de diciembre a buscar la pinta, lo que hoy llaman la pinta. Claro. Esta es la ropita del 24 y esta es la ropita del 31. Y yo no sé si después de grande que nosotras soltamos eso, porque antes... Era como cuando nosotros... Ay, el 31. Era un vestidazo que nos vamos a poner pero para el 31. Pero era un vestido nuevo específico para ese día. Tanto para el 24 como para el 31 había que estrenar. Y yo no sé si es que vamos creciendo y nos damos cuenta de lo insignificante y poco importante y relevante que tiene lo que uno se pone. Que por lo menos yo, los últimos tal vez 24, 31, tal vez... Una blusita me he comprado para combinar con algo que yo tenía en mi casa. Como que uno le va perdiendo esa importancia a qué tú tienes puesto. Porque más allá de lo que tú tienes puesto es el compartir que tú estás pasando con tu familia. Ya sea directa o con los tíos o la familia que tú tenías muchísimo tiempo sin ver. Y también pasa que muchas veces hay personas que no se visten, tal vez como tú y yo, que nos vamos a poner un vestidito. Tal vez hay una chica que se siente más cómoda con pantalones o que va a mostrar sus tatuajes por primera vez en la cena familiar. Ay, o que le van a preguntar por un escote muy pronunciado o que le van a preguntar por un piercing. Y esos son momentos también donde tú te enfrentas a las opiniones de tu familia, a donde tú te enfrentas, mira, ¿qué va a decir abuela cuando me vea aquel tatuaje en el hombro? O sea, hay que armarse de mucho valor. Yo eso lo admiro muchísimo a la gente que se muestra tal y como es ante su familia no directa, porque estamos hablando ya de tíos, abuelos y primos. Y esos espacios se dan mucho para juzgar. Y no necesariamente son que ellos lo hacen adrede. Es que estamos rompiendo muchos esquemas. Nuestra generación, los millennials, estamos rompiendo muchos esquemas y eso es importantísimo, pero también tenemos que entender que del otro lado hay tíos, abuelos, tal vez primos mayores. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que conocen? Y tú le estás llevando algo nuevo y diferente. Hay que tener cuidado con la manera en que ellos van a reaccionar y darle como que, bueno, yo te la voy a chancear esta vez. Ya te voy a chancear porque es la primera vez que te estoy trayendo esto y que para ti es difícil de entenderlo porque tú nunca lo viste así. Es como que estamos hablando diferentes idiomas y a veces es difícil entender como de que no, tú tienes que aceptarme tal y como soy y esta, mi generación esto lo acepta y esto es lo normal en mi normativa, pero tal vez dentro de lo que ellos vivieron y lo que ellos tuvieron, si no fue así, obviamente le va a costar más trabajo. Y ahí viene también, la palabra que tú dijiste al principio, empatía. Ser empático también con tu abuela o con tu papá o con tu tío, que les cuesta un poquito entender toda esta revolución que está pasando alrededor de nosotros. Tú sabes que con tu segmento de Cantaletas de Tapón, siempre me he preguntado,
¿qué es lo que más has aprendido? Porque manejas semanal un tema de conversación que tal vez alguien te dio o algo que hablaste con tus amigas o algo que te pasó. Pero sé que semanalmente has creado una comunidad que ha ido creciendo muchísimo, que te comparten muchas historias, que te comentan, que tal vez te comparten y te escriben por privado, posiblemente hasta buscando una voz que los aconseje o que le dé consuelo. ¿Cuál viene siendo como el mayor aprendizaje a nivel humano que tú has tenido de eso que puedes compartir con nosotros? De todo, es que tú nunca, pero nunca, absolutamente nunca estás solo ni sola en una situación en particular. ¿Por qué? Porque como bien decía Paloma, cada lunes yo trato un tema y es increíble que así sean 10, 15 o 20, 25, 300, 4,000 personas lo han vivido. Y el ser humano tiene esta idea loca, a veces puede ser hasta un tema narcisista o egocéntrico, de que lo que le pasa a esa persona es la única persona que está viviendo eso. Y no. O sea, nosotros vivimos todos los días situaciones que el de al lado lo puede estar pasando igualito y tú no te imaginas. La única diferencia es que tal vez Paloma y yo no lo conversamos y no sabemos que ambas estamos pasando por lo mismo. Nunca piensen que haya una situación lo suficientemente grande o lo suficientemente difícil como para que nada más les esté pasando a ustedes. Allá afuera hay personas que lo están viviendo igual o peor y que todo en la vida tiene, para mí, solución. Totalmente. Tú sabes que volviendo ahora como a los temas de la Navidad, me da curiosidad ya a nivel personal en tu vida, que hablamos de estos días que nos juntamos con las familias y demás. Ya tú me dijiste que tú no eres muy navideña, así que no te voy a preguntar mucho necesariamente de ¿tienes preparativos navideños? ¿Haces tú qué regalo, qué sé yo cuánto? Porque yo les voy a contar por mi lado. Como yo soy, mi vida es todo un esquema, hasta con meses de antelación yo pienso todo, pero un momento. Yo quiero saber, ¿tú te preparas de alguna manera para... Me comentaste que, por ejemplo, hace unos años ya, cuando estabas decidiendo que ibas a estudiar, que tú querías estudiar comunicación y tal vez en ese momento no lo veían como la mejor decisión. Esa presión de los tíos. ¿Tú te preparas mentalmente como, ok, ahora me va a tocar vivir esto, entonces me tengo que preparar para esto de esta forma? No necesariamente yo di que repaso en mi mente, pero sí pudiera ser, por ejemplo, yo sé que hay preguntas que vienen. Yo sé que hay temas que en la familia se van a tocar con cierto tío o cierta tía, porque uno siempre tiene más confianza con un tío o que otra tía. Yo sé que hay temas. Y puede ser que yo sí como que me haga como una mini respuesta automática para que no me agarre fuera de base. En ese sentido, sí, yo medio me preparo. Tal vez hay preguntas que yo simplemente voy a responder como que, ay, mira, ahora mismo yo como que no estoy en el mood para hablar de eso. O sea, yo me preparo y me planifico. Yo me pongo muy nostálgica. O sea, a mí la Navidad me da difícil. O sea, yo me pongo a pensar de que mierda, lo que pasó este año, ya viene otro año, qué hice, qué no hice, porque la Navidad, que viene al lado del fin de año, nos lleva a momentos muy reflexivos de qué yo hice con mi vida este año, qué yo logré, qué yo me propuse en enero, que no cumplí, mierda, mira, estamos a diciembre y todavía no lo he logrado. Y eso también viene con una carga de presión y de responsabilidad que a veces nos limita bastante a verdaderamente estar presente en el momento de la Navidad y fin de año. Demasiada reflexión, porque es como el recuento de todo lo que ha pasado. Yo creo que por eso es que la Navidad carga consigo esa carga emocional, para bien o para mal, para todo el mundo. Y yo creo que cada año es diferente, por ejemplo, o tal vez en otros años, que para mí este año y el año pasado, o sea, son totalmente diferentes. Bueno, el año pasado me dio COVID, entonces yo no tuve que enfrentar nada, lamentablemente. Estaba trancada, me pasé el 24 y el 31 literalmente en cama, trancada, no pude ver a mi familia, lo cual fue un poco como triste, porque yo soy de las personas que a mí me encanta compartir con mi familia, pero también me llegó a pasar, sobre todo en pandemia, como eso de, wow, ¿y qué estoy haciendo con mi vida? Y que los tíos vayan y te pregunten. Y eso es como, y lo hacen como desde un lado bonito, o sea, lo hacen es positivo, para saber de ti. De que mira, y cómo, y ven acá, y tu trabajo. Y el trabajo, y cuál es el próximo paso. Y el novio, que esa es, yo creo que la pregunta que todo el mundo aborrece si no está en una relación. Y nosotros los millennials lo vivimos o sea, fuertemente todos los días, porque en cualquier momento, si no importa quién preguntan a tu mamá. No, y no importa quién sea, puede ser mamá, papá, tu tío, tu tía, la mamá de la amiga tuya.
hasta los amigos de tu hermana, que están como, ven acá, pero ya, tú estás... O sea, por ejemplo, yo... Pero en ese sentido de preguntar... Si tú llegas recurrentemente a la cena de Navidad sola o solo, hasta comienzan a cuestionarse tu sexualidad. O sea, una cosa loquísima de qué es lo que pasa. O sea, ¿por qué tú quieres encerrar o encasillar o definir o yo no sé, a una persona porque tú entiendas que ya debió haber hecho algo para la edad que tiene? Es raro, es muy raro. O sea, yo por ejemplo, estoy en una relación ahora y ya me siento como, mira, ya yo no cargo con no te creas, Paloma, porque ahora ya tú tienes el novio, ¿verdad? Ajá. Ahora Conchil, ¿y cuáles son los próximos planes? No, tú ves, yo se no van puedo a mudar, manejar se van eso. a casar y tú sabes que después tú llegas con el matrimonio armado ya y entonces, pero los hijos vienen ahí mismo. Entonces, tú sabes que siempre hay algo, siempre va a haber algo después de... Diantre, señores, es que la vida es como en un constante, yo creo que son como escalones, que lo llegamos a hablar el otro día en un episodio con Isabela de Flores de Bonito. Y es que simplemente te van a preguntar del próximo escalón de tu vida. O sea, un checklist. Tú siempre vas a tener que enfrentarte posiblemente a situaciones que tú no estás preparado para enfrentar. O tal vez esas preguntas incómodas o compartir con personas que tal vez no son necesariamente de tu mayor agrado. O enfrentar recuerdos nostálgicos, para bien o para mal, que simplemente llegan por la época que vivimos. Yo, en verdad, debo de admitir que tengo un ritual navideño. A mí me encanta regalar. Yo amo regalar, o sea, es mi hobby personal. Pero, como tengo demasiados amigos adultos, yo les regalo a todos los niños de mi vida. Es como que a todos los sobrinitos y eso. Y señores, yo, obviamente, a la pareja que tengo, a mi mejor amiga, yo soy el tipo de persona que planeo el regalo hasta meses antes. O sea, yo compré regalos en octubre y en noviembre. Wow. Y les debo admitir que es la mejor decisión que usted puede tomar para un próximo año porque se evita los tapones navideños. Por eso que lo quería compartir. Y ese rush. Porque te evitas el rush, la presión, que ahora están mis amigas volviéndose locas, que qué es lo que voy a comprar, que qué voy a hacer. Porque entonces tú también quieres llenar como la expectativa de qué yo debo regalar. Que esa es otra. Como que si tú tienes a tu papá, a tu mamá, si tu familia es de la que se regalan, gracias a Dios mi familia, en verdad nosotros no nos regalamos entre nosotros. Ay, no sé, porque nosotros somos una familia muy numerosa. Okay. Entonces, está también como que esa presión de que tú vas a regalar y cuando tú compras como ese regalo al último minuto, volvemos a ese manejo de culpa de que, mierda, compré un disparate. Porque tenía que resolver. O peor, como me ha pasado, yo pienso mucho el regalo, lo compro y me regalan a mí una taza. Eso suele pasar también bastante. Entonces es como eso al final, yo creo que lo que he cogido de aprendizaje es tú simplemente da lo que tú quieres recibir, pero no te crees expectativas de lo que tú vas a recibir de las otras personas. Porque es que si no, la vida en general, no solo en Navidad, puede venir con demasiadas desilusiones. Yo decidí que ya yo no veo, señores, yo no veo trailers de películas. Yo no veo. Yo sé que es medio extraño porque a veces debo admitir que funciona a favor y en contra de mí misma, porque a veces veo clavos, veo películas muy malas, pero al mismo tiempo me ha ayudado a que como tú no creas una expectativa... No, lo que venga, no, fue lo que vino. La película me encantó. Y yo creo que eso pasa cuando tú no te creas expectativas de cómo va a ser esa cena navideña, de que tal vez tú recuerdas que cuando niño era increíble el día de la Navidad, pero ya de adulto todo el mundo está más grande, está más distanciado. Entonces, es cómo tú enfrentas lo que viene sin pintarte tal vez el mundo mágico de Disney que tú pensaste que tenías porque eras un niño cuando lo veías. Hay mucho también, yo creo que tú diste en un punto muy importante, hay mucho de expectativa, ya sea negativa o positiva. Positiva en el sentido de, como tú bien decías, de la gente que le encanta la Navidad y que la Navidad tiene que ser feliz y que en la Navidad yo tengo que juntarme con todos mis amigos y si me perdí la juntadera de la universidad, pues no fue la Navidad que yo esperaba. O sea, hay muchas expectativas positivas, así como también podemos trabajar las expectativas negativas. Esas que nos cargan de nostalgia, esas que nos recuerdan a un familiar o a una persona que ya no está con nosotros. Sí. Que no necesariamente tiene que ser malo. Aprovecha ese momento para tú apoyarte en esas personas de una manera emocional, en tú acercarte a gente que tal vez tú tenías en el año que no veías. O sea, vele el lado positivo a estas festividades sin tanta carga de expectativa. Mi consejo, honestamente, para las personas ya sea que tienen esas expectativas positivas o que tienen esas expectativas negativas, serían vivir el momento. Léase, hoy, Gabriela, ¿cómo se siente? Hoy es
24 de diciembre, me siento bien, me siento cargada emocionalmente, yo voy a vivir el momento como venga. Yo me siento bien, voy a compartir con mi familia, voy a comer, me voy a acostar temprano si me tengo que acostar temprano. El coro se dio para más, para beberme un vinito con una amiga después, para esperar el 25. Lo hice, o sea, porque tú sabes qué me pasaba. Me llegó a pasar de jovencita, que todavía lo soy, pero más jovencita. No sé si te llegó a pasar que le ponía, por ejemplo, con el 31, que era en nuestro caso el boom, el fin de año, tenía que ser el final. Yo tenía que amanecer y ver la playa y todo. ¿No te pasaba que tú le ponías demasiadas expectativas el 31 y a la fiesta? Y después un disparate y tú decías que, ay, pero como que este 31 pasó como por encima. Literal. Como que si tú no amanecías, no fue un buen 31. Bueno, así mismito, como pasaba cuando carajito con el 31, usted va a vivir las Navidades un día a la vez y la va a pasar porque lo único que se acaba es el año. La vida continúa. Vivir el presente. Yo creo que eso es un aprendizaje con el que debemos de quedarnos todos, no solamente, obviamente, para la Navidad, sino para tu vida. Y con eso yo lo voy a agregar al tema de vivir el presente, es el uso de la tecnología, a veces cuando compartimos con seres queridos, que en verdad estábamos, pero no estábamos. Estábamos en el celular, que en el chat, a veces dije, no, es que estoy hablando con fulanito que está en no sé dónde. Yo creo que hay que vivir cada momento y parte de eso es, y eso es algo con lo que yo constantemente lucho, porque sobre todo porque es que uno se acostumbra. Y también es una herramienta de trabajo en es el caso como, de no, que es trabajo, no, es que estoy trabajando y uno justifica tal vez el estar ausente, el no vivir ese momento de compañía que uno debe de tener con su familia. Y ya para terminar, una pregunta demasiado importante, Gabriela, que no puedo dejar de hacer. ¿Pastelito con pasa o sin pasa? Todo sin pasas, porque no hay necesidad. ¿Verdad? Yo no entiendo cuál es la presión. Necesidad, o sea, no. Es como que todas las pasas que no se vendieron en el año hay que venderlas. Quieren enchuchársela. Yo creo que es un problema de la industria de las pasas. Totalmente. Para mí es que se vencen anual. Entonces, como que casualmente cae como para el tema de fabricación. Diciembre lo usaron como excusa para ponerlo en el pan, en la ensalada, en el pastelito. Todo, en el arroz. O sea, hay pastelitos, señores, que yo le he encontrado 4 pasos. O sea, es un delito. 4. Un delito, 4 pasas en un pastelito no, eso no de se puede considerar un pastelito, eso era una gran pasa. Señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros y claro a ti, Gabriela, por favor, dinos cómo podemos seguirte en las redes sociales y escuchar, como siempre, todos los lunes, la cantaleta de tapón. Pueden seguirme en @GabrielaDeLao, así como si yo tuviera de lado, pero realmente es de la O. De la... Sí, siempre me viven relajando con eso. Yo no lo había visto, es verdad. Gabriela de la O, bueno, pero es de la O. Y aquí estuvo su host Paloma Rodríguez. Pueden buscarme también en mis plataformas digitales. Y claro, sigan a Farmacia Carol y todas las plataformas digitales que estamos presentes en Con Carol The Podcast. Así que, nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y yo espero que este episodio te haya servido para poder como prepararte mentalmente y emocionalmente de estas fiestas. Y tranquilo, vive un día a la vez. Vive un tapón a la vez. No te preocupes, van a pasar. Y va a tener todo, va a salir bien. Todo así que nos vemos en una próxima edición de Con Carol The Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol The Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.